El telescopio espacial James Webb es considerado el telescopio más poderoso construido por la humanidad. Ubicado a 1.000.000 de millas de la Tierra en el segundo punto de Lagrange, observa el universo infrarrojo con un espejo de 6.5 metros de berilio recubierto de oro. A Trump le encantaría. Costó unos $10.000 millones. Tomó décadas crear el diseño y construcción, y ya transformó nuestra comprensión de galaxias antiguas y atmósferas de exoplanetas lejanos. Pero el asunto es que allá, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, ingenieros construyen un telescopio que en varios aspectos superará al JWST. Este es el Gran Telescopio Magallanes, que estará listo a principios de la década de 2030. Tendrá aproximadamente 10 veces el poder de resolución del telescopio espacial Hubble y alrededor de 4 veces la resolución espacial del propio James Webb. En ciertas longitudes de onda, su espejo primario abarca 25.4 metros, eso es aproximadamente 368 metros cuadrados de superficie para recolectar luz, más o menos el área de una cancha de baloncesto hecha completamente de vidrio. Excepto que no es un solo espejo, son 7. Son 7 de los espejos de telescopio más grandes hechos, cada uno de 8.4 metros dispuestos como pétalos de flor y pulidos a nivel nanométrico. Todo el conjunto está dentro de una estructura giratoria, de unos 65 metros de altura, situada en la cima de una montaña que los ingenieros literalmente dinamitaron para dejarla plana y hacerle espacio. La montura del telescopio pesa 2.100 toneladas. El proyecto costó unos $2.500 millones financiado por instituciones de 7 países. Y esos espejos, cada uno tarda 4 años en fabricarse en un laboratorio que está oculto debajo de un estadio de fútbol americano en Arizona. Este es uno de los instrumentos científicos más ambiciosos jamás intentados. Está diseñado para detectar biofirmas en atmósferas de exoplanetas tipo Tierra y estudia las primeras estructuras del universo. Y para responder preguntas que ni siquiera James Webb puede abordar, la idea. Desde que Galileo usó un catalejo para observar la Luna en 1609, la astronomía ha mantenido un patrón constante. Construyes un telescopio más grande, haces descubrimientos inesperados, revolucionas el conocimiento del universo y planeas otro telescopio aún mayor. El telescopio más grande del mundo ha duplicado su apertura cada 40 a 50 años, permitiendo a cada generación descubrir fenómenos impensables antes, como las lunas de Júpiter o la expansión del universo. Impresionante, ¿no crees? A finales del siglo XX, los astrónomos en la Tierra enfrentaron un obstáculo: la atmósfera. El aire turbulento de la Tierra dobla la luz de las estrellas, por eso titilan. Cuando las miras desde tu patio trasero, sabes que ese titilar puede ser bonito, pero para los astrónomos que intentan resolver detalles finos en galaxias distantes o separar el tenue resplandor de un exoplaneta de su estrella madre, es un dolor de cabeza. No importa qué tan grande sea tu espejo, la turbulencia atmosférica limita lo que puedes ver, y por supuesto, esa es la razón por la que los telescopios espaciales se volvieron una realidad. El Hubble, lanzado en 1990, está fuera de la atmósfera, así que no hay titileo ni distorsión, y sus imágenes son muy nítidas para transformar la cosmología. James Webb fue aún más lejos, alejándose 1.000.000 de millas de la Tierra para observar en el infrarrojo sin interferencia del calor o el aire de nuestro planeta. El mensaje parecía bastante claro. Si quieres las mejores vistas del universo, tienes que dejar el suelo atrás. Pero el asunto es que los telescopios espaciales son muy caros y difíciles de reparar. Está a 1.000.000 de millas y, una vez lanzados, solo tienes los instrumentos que llevas a bordo. Los telescopios terrestres pueden actualizarse, mantenerse y ampliarse por décadas. Y en los años 90 y los 2000, una nueva tecnología empezó a cambiar completamente el panorama, y esa se llamaba óptica adaptativa. Estos sistemas miden y corrigen en tiempo real la distorsión atmosférica, ajustando los espejos del telescopio miles de veces por segundo para contrarrestar el daño del aire en las mediciones. De repente, los telescopios terrestres podían lograr algo cercano a la nitidez de los que están en el espacio, mientras seguían beneficiándose de espejos mucho más grandes de lo que realmente se podría lanzar al espacio. Esto inició una carrera global para construir los llamados telescopios extremadamente grandes, o ELTs. Ese nombre fue perfecto, ¿no crees? Europa comenzó a planear el también muy acertadamente nombrado Telescopio Extremadamente Grande, un monstruo de 39 metros que está en construcción en el desierto de Atacama. Un consorcio de instituciones estadounidenses, canadienses, indias y japonesas comenzó a trabajar en el telescopio de 30 metros con planes para Mauna Kea en Hawái, y un grupo separado de socios estadounidenses e internacionales lanzó el proyecto del telescopio gigante Magallanes, también destinado a Chile, con un diseño único de 7 espejos que promete una resolución y capacidad de captación de luz excepcionales.
Estos tres proyectos, aunque no compiten tradicionalmente, observan diferentes partes del cielo y buscan responder preguntas complementarias, pero rivalizan por ver la primera luz. Y para los astrónomos estadounidenses en particular, hay un poco de urgencia aquí. La encuesta decenal de astronomía y astrofísica de 2020, que establece las prioridades para la financiación de la investigación en Estados Unidos, clasificó el desarrollo de un telescopio extremadamente grande como absolutamente esencial para mantener el liderazgo estadounidense en la astronomía terrestre. La encuesta recomendó que la Fundación Nacional de Ciencias apoye al GMT y al TMT en un programa unificado de telescopios extremadamente grandes en Estados Unidos, advirtiendo que sin acceso a instalaciones ELT, los astrónomos estadounidenses podrían quedarse atrás de europeos y asiáticos en una década. Todo gira en torno al telescopio gigante Magallanes, con una apuesta de $2.500 millones, que puedas construir algo en la Tierra que supere al observatorio más sofisticado jamás lanzado al espacio. ¿Por qué construir esto? La razón científica para construir el telescopio gigante Magallanes es responder preguntas que instrumentos más pequeños no pueden, y estas son algunas de las más importantes que la humanidad se ha planteado. Primero, y lo más convincente, ¿estamos solos? En las últimas 3 décadas, los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas orbitando otras estrellas, incluyendo docenas de mundos rocosos. En la zona habitable podría haber agua líquida, pero encontrar y caracterizar un planeta son cosas distintas. Para saber si un mundo parecido a la Tierra tiene atmósfera y si ésta contiene vapor de agua, oxígeno o metano, o señales químicas de vida, requieres un telescopio de alta resolución y gran captación de luz. Debes separar el tenue resplandor de un pequeño planeta del brillo intenso de su estrella madre y luego dispersar ese diminuto flujo de fotones en un espectro detallado para identificar moléculas. La ciencia es una locura. Los instrumentos actuales logran esto con gigantes gaseosos calientes, pero para hacerlo con un planeta tipo Tierra alrededor de una estrella similar al Sol, se necesita un espejo de al menos 20 metros. Segundo, está el tema de los orígenes cósmicos. James Webb ya detectó galaxias formadas muy temprano en la historia del universo, algunas como pequeños puntos rojos brillantes en imágenes de campo profundo. Las observaciones de Webb generan tantas preguntas como respuestas. ¿Cómo se formaron tan rápido estas galaxias? ¿Cómo eran las primeras estrellas? ¿Cómo se esparcieron los elementos químicos de los que estamos hechos en el cosmos? Estos descubrimientos requieren espectroscopía detallada que solo un gran telescopio terrestre puede ofrecer, separando la luz de galaxias antiguas para medir velocidades y composición de estrellas y gas. Además, está el universo oscuro. La materia ordinaria, que forma estrellas, planetas y a nosotros, representa solo el 5% de la energía de masa del universo. El resto es materia y energía oscura, fuerzas invisibles que forman la estructura del universo a gran escala. Mapear la distribución de la materia oscura, entender cómo se agrupa alrededor de las galaxias, probar si nuestras teorías de la gravedad se mantienen en estos entornos extremos. Todo eso requiere precisión. Mediciones de millones de objetos en grandes áreas del cielo, que requieren grandes colectores de luz y espectrógrafos multiobjeto, capaces de observar cientos de objetivos simultáneamente. Estas preguntas llevaron a que una generación de astrónomos en los años 90 y principios de los 2000 consideraran seriamente telescopios extremadamente grandes. Roger Ángel, astrónomo y científico óptico de la Universidad de Arizona, fue pionero en nuevas técnicas para fabricar espejos de telescopios grandes, usando un horno giratorio y una estructura de panal que bajaba el peso sin perder rigidez. Ángel permitió fabricar espejos mucho más grandes en el futuro laboratorio de espejos Richard F. Carras, superando los métodos tradicionales. Sus innovaciones fueron la base del diseño del telescopio gigante Magallanes. A mediados de la década de 2000, un consorcio de instituciones de investigación había comenzado a formalizar los planes para el GMT, la institución Carnegie para la ciencia, la Universidad de Harvard, la institución Smithsonian, el MIT y varios socios internacionales. Al comprometerse a financiar y construir lo que esperaban que se convirtiera en uno de los observatorios más poderosos de la Tierra, Rebecca Bernstein, quien ahora funge como científica principal del GMT, ha descrito la misión central del proyecto en términos sorprendentemente directos. Es encontrar otros mundos como la Tierra y determinar si alguno de ellos podría albergar vida. Nada fuera de lo común, la montaña perfecta, las campanas. Si vas a construir uno de los instrumentos ópticos más sensibles de la Tierra, debes colocarlo en un sitio con mínima atmósfera que lo obstruya. Para los astrónomos, eso implica buscar lugares altos y secos.
El telescopio gigante de Magallanes está en el Observatorio Las Campanas, en el desierto de Atacama, Chile, a 2.560 metros de altitud y 100 kilómetros de la costa del Pacífico. El Atacama es uno de los lugares más secos del planeta, tan árido que partes de él se usan regularmente como sustitutos de Marte en estudios científicos y también en películas. Lo más importante para los astrónomos es que el aire sobre las campanas es muy estable y tiene poco vapor de agua, lo que permite imágenes más nítidas y mejor sensibilidad infrarroja. El observatorio tiene más de 300 noches despejadas al año y una de las mejores condiciones de SEEING, término técnico para la estabilidad atmosférica, de cualquier observatorio importante. Además, la ubicación es clave. Desde esta latitud en el hemisferio sur, el GMT tendrá vistas directas de algunos de los objetivos científicamente más valiosos en el cielo. Esto abarca el centro de la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, galaxias satélites cercanas y Próxima Centauri, la estrella más próxima al Sol con al menos un exoplaneta potencialmente habitable. Hemisferio norte. Los telescopios no pueden observar bien estos objetos, lo que da al GMT una gran ventaja para ciertas investigaciones. La institución Carnegie para la Ciencia ha operado telescopios en las campanas desde la década de 1960. La infraestructura y el conocimiento institucional ya existían al iniciar el proyecto GMT, pero la cima no era del todo adecuada. En 2012, ingenieros usaron explosivos para nivelar y quitar la cima de la montaña, para crear una plataforma nivelada lo bastante grande para el telescopio y su enorme recinto giratorio. Claro, las ventajas del Atacama conllevan desafíos. Hay cambios bruscos de temperatura entre día y noche, vientos fuertes que pueden ser peligrosos y riesgo constante de terremotos en esta región sísmica. Todo esto significa que el recinto del telescopio en la montaña debe ser diseñado para sobrevivir a condiciones que destruirían una estructura más delicada, una maravilla de la ingeniería. Ahora hablemos del corazón del telescopio, los espejos. El telescopio gigante Magallanes usa 7 espejos primarios de 8.4 metros cada uno. Están dispuestos como una flor con 6 pétalos alrededor de un disco central. Hermoso. Juntos logran una apertura efectiva de 25.4 metros y un área total de recolección de luz de 368 metros cuadrados. Aquí está lo que hace que este diseño sea particularmente desafiante. El espejo central es simétrico y como uno de telescopio normal, los 6 segmentos exteriores son fuera del eje. Son secciones de un espejo imaginario más grande, cada una con una curva asimétrica muy difícil de fabricar y probar. No puedes simplemente hacer uno y asumir que está bien, porque no hay un eje de simetría sencillo con el cual compararlo. Cada espejo exterior es una superficie óptica única, tallada y pulida a una forma específica y poco intuitiva, con precisión nanométrica. Cuando construyes algo así debajo de un campo de fútbol, ya lo mencionamos. El laboratorio de espejos Richard F. Caras está bajo las gradas este del estadio de Arizona en la Universidad de Arizona en Tucson y es de las pocas instalaciones en el mundo que producen espejos de este tamaño. El proceso inicia con 20 toneladas de vidrio borosilicato E6 material de baja expansión fabricado por la corporación Ahara de Japón, capaz de resistir cambios extremos de temperatura sin deformarse. El vidrio se coloca en un horno giratorio y se calienta a unos 1165 grados Celsius hasta derretirse y fluir al molde. El horno gira con el vidrio fundido y la fuerza centrífuga lo empuja hacia los bordes, creando una forma curva y poco profunda similar a una superficie parabólica. La colada por centrifugado reduce mucho el trabajo de esmerilado ya que el espejo sale del horno casi con la forma correcta. El molde en sí contiene un patrón de panal hecho de núcleos de cerámica. Esa es otra innovación que fue desarrollada por Roger Angel y su equipo. Cuando el vidrio se solidifica alrededor de estos núcleos y finalmente se retiran, lo que queda es un espejo con una estructura hueca en forma de panal por dentro, en lugar de una losa sólida. Esto reduce el peso de manera masiva. Cada segmento terminado pesa unas 16 a 18 toneladas, no las 50 de un disco sólido. Mientras mantiene la rigidez necesaria para sostener una superficie óptica de manera estable, después del moldeado, el espejo se enfría durante aproximadamente 6 meses. Si se apresurara el proceso, se introducirían tensiones internas que harían imposible pulir el vidrio con precisión. Y una vez enfriado, cada segmento pasa a una fase de esmerilado y pulido que toma aproximadamente de 3 a 4 años, durante la cual los técnicos van dando forma gradualmente a la superficie hasta alcanzar la precisión requerida. La lisura final aquí es realmente absurda. Los picos y valles del espejo terminado son menores a 25 nanómetros. Esto quizá no te diga mucho, pero ¿qué tal esto? Es menos de una milésima del grosor de un cabello.
Y si escalaras uno de estos espejos al tamaño de Norteamérica, la protuberancia más alta tendría unos 3 centímetros de altura. Eso es increíble. El primer espejo del GMT se fundió en 2005 y terminó en 2012. Los segmentos posteriores se fundieron en 2013, 2015, 2017, 2021 y el séptimo y último espejo entró al horno en 2023. Es una frase larga, respira hondo. Cada uno vale unos 30 millones de dólares y representa años de trabajo. Por eso los riesgos en su manejo y transporte son muy altos. Cuando el primer espejo terminado fue enviado a Chile, viajó en camión hasta el puerto de Houston, luego por mar alrededor del extremo sur de Sudamérica hasta la costa chilena y finalmente, por carretera, subió a las montañas. El viaje usó marcos de transporte personalizados para absorber golpes y vibraciones y se monitorearon los sensores en la caja todo el trayecto. Dañar incluso un solo segmento retrasaría el proyecto por años. Aunque los 7 espejos primarios ya están, el GMT aún tiene que resolver la turbulencia atmosférica, lo que requiere otros espejos distintos. Unos que pueden cambiar de forma 2000 veces por segundo. Todo este proyecto es una locura. Solo quiero decir que es increíble lo que podemos hacer. Óptica adaptativa y espejos secundarios. Bien, entonces, la luz de las estrellas viaja a través de miles de millones de kilómetros de espacio vacío en líneas perfectamente rectas, sin ser perturbada y prístina, y luego, en los últimos 100 kilómetros antes de llegar a tu espejo, pasa por la atmósfera, que arruina todo. Bolsas de aire caliente y frío con distintas densidades suben y bajan, desviando la luz en diferentes direcciones. Para cuando esa luz de las estrellas llega a tu espejo cuidadosamente pulido, ya ha sido distorsionada en una mancha borrosa y titilante. No es lo ideal. Aquí entran las ópticas adaptativas que mencionamos antes, una de las piezas de ingeniería más ingeniosas del telescopio. El GMT emplea 7 segmentos de espejo secundario de 1.1 metros de ancho montados sobre los espejos primarios en el conjunto del espejo secundario. Cada lámina es de vidrio muy delgado, solo 2 milímetros, adherida al frente de un cuerpo de referencia. Conteniendo casi 5.000 pequeños actuadores, estos actuadores son esencialmente bobinas de voz, la misma tecnología básica que mueve el cono en una bocina, y pueden empujar y jalar la lámina de vidrio para remodelar su superficie con extrema precisión. El sistema mide la luz estelar entrante usando sensores que detectan cómo el frente de onda ha sido distorsionado por la atmósfera, calcula las correcciones necesarias para deshacer esa distorsión y luego ordena a los actuadores que flexionen los espejos secundarios en la forma exacta para compensar, haciendo esto 2000 veces por segundo. El telescopio puede operar su óptica adaptativa en varios modos diferentes, dependiendo de lo que los astrónomos necesiten. La óptica adaptativa de capa límite corrige la turbulencia cerca del suelo y mejora la nitidez de las imágenes en un campo de visión relativamente amplio. El modo de estrella. Guía Natural usa una estrella brillante cercana como referencia, logrando correcciones de gran calidad, pero solo en una pequeña parte del cielo. El modo de tomografía láser dispara haces láser a la atmósfera superior para crear estrellas guía artificiales, facilitando correcciones aún sin una estrella brillante cercana. Y de nuevo, todo esto es increíblemente genial. Cada modo tiene sus ventajas y desventajas, pero juntos le dan al GMT la flexibilidad para abordar una enorme variedad de investigaciones científicas. La recompensa de tanta complejidad es asombrosa. Resolución. Con la óptica adaptativa en funcionamiento, el GMT está diseñado para lograr lo que se llama imágenes limitadas por difracción, lo que significa que la nitidez de la imagen está determinada por la física de las ondas de luz, en lugar del desenfoque atmosférico. En el infrarrojo cercano, eso es cerca de 0.01 segundos de arco. Es 10 veces más nítido que el Hubble y 4 veces más que James Webb en longitudes similares. Para un telescopio terrestre, eso es una locura, y es lo que hace que el GMT sea capaz de realizar ciencia que ni siquiera un telescopio espacial puede igualar a la montaña en movimiento. Tienes 7 espejos de 17 toneladas y 30 millones de dólares cada uno, más espejos secundarios adaptativos ultradelgados que se flexionan miles de veces por segundo, y una serie de instrumentos necesarios para captar fotones con gran precisión. Entonces, ¿cómo mantienes todo eso junto mientras apuntas a diferentes partes del cielo durante la noche, siguiendo suavemente los objetos a medida que la Tierra gira? Y todo eso sin vibraciones que desenfoquen tus imágenes o las arruinen. Bueno, la respuesta es una de las monturas de telescopio más grandes y precisas jamás construidas.
La montura del GMT mide unos 39 metros de alto y se apoya en una base de concreto de 22 metros de diámetro, incrustada en la cima nivelada de la montaña. La estructura pesa alrededor de 1.800 toneladas o más cerca de 2.100 toneladas. Agregar espejos, instrumentos y equipo de soporte hace que mover algo tan pesado con la precisión necesaria para el seguimiento astronómico parezca casi imposible. La montura utiliza cojinetes hidrostáticos que hacen flotar la estructura sobre una delgada película de aceite presurizado, eliminando el contacto metal con metal. Así, no hay fricción ni vibraciones, solo movimiento suave y continuo. Mientras el telescopio barre el cielo, la estructura que lo rodea es igualmente impresionante. Con unos 65 metros de alto y 60 de diámetro, es la mayor estructura hecha para un telescopio gregoriano, el tipo de diseño que usa el GMT. Toda la estructura gira sincronizada con la montura, completando una vuelta completa de 360 grados en aproximadamente 4 minutos. Tiene grandes puertas retráctiles que exponen los espejos al cielo y la estructura es parte activa del sistema óptico. Ingenieros diseñaron la cúpula para reducir la turbulencia y controlar el flujo y temperatura del aire, logrando que su ambiente sea similar al aire frío nocturno exterior. Cada segmento del espejo primario está en una celda de soporte de acero con 165 actuadores que mantienen su forma precisa. A medida que el telescopio se inclina a diferentes ángulos durante la noche, sin estos soportes, la gravedad deformaría el vidrio mientras se mueve, arruinando el trabajo minucioso que tomó años lograr. El telescopio cuenta con cubiertas para cada espejo que se retraen en poco más de 2 minutos al iniciar observaciones, protegiendo esas superficies de $30 millones del polvo y escombros cuando no se usan. Aquí es donde se vuelve inusual. Debido a que el GMT aún está en construcción, los ingenieros necesitan una forma de probar los procedimientos, ensayar tareas de mantenimiento e identificar problemas de diseño antes de que llegue cualquier equipo real al sitio. Su solución fue Bob, el constructor del comportamiento del observatorio, un gemelo digital a escala real del observatorio creado con Unreal Engine, preciso al centímetro. Los ingenieros pueden operar avatares virtuales en la instalación, manejar camiones y grúas simulados, practicar quitar espejos para recubrimiento y realizar operaciones complejas sin riesgo. Un periodista que visitó el proyecto describió cómo accidentalmente se salió de un borde con un camión virtual dentro del recinto, que es exactamente el tipo de error que quieres cometer en una simulación, en lugar de con personal real y un espejo enormemente costoso. Los instrumentos ahora, el espejo del telescopio, sin importar cuán grande o precisamente pulido sea, en realidad no hace ciencia por sí mismo, solo recolecta luz. Los verdaderos descubrimientos ocurren en los instrumentos, donde la luz recolectada se separa, mide, analiza y convierte en datos que los astrónomos interpretan. El GMT alojará algunos de los instrumentos más avanzados creados para la astronomía terrestre. El diseño gregoriano del telescopio permite montar hasta 10 instrumentos en una estación focal, recibiendo luz directa o mediante un sistema robótico de fibras. Con el sistema Manifest para la primera luz y los primeros años, el GMT tendrá 4 instrumentos principales, 2 para longitudes de onda visibles y 1 para el infrarrojo cercano, cada uno diseñado para responder preguntas científicas únicas que ningún telescopio actual puede abordar. Comencemos con uno que podría detectar vida en otro mundo. HICLEF, gran buscador de tierras del consorcio GMT, es un espectrógrafo óptico de alta resolución para medir desplazamientos Doppler en la luz estelar provocados por planetas en órbita. Esta precisión de decenas de centímetros por segundo permite detectar el bamboleo gravitacional de un planeta con masa terrestre en zona habitable alrededor de una estrella tipo Sol. HICLEF no solo detecta planetas, también analiza sus atmósferas. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, parte de la luz atraviesa su atmósfera. En su camino hacia nosotros, recogiendo firmas de absorción de cualquier molécula presente, HICLEF está diseñado para diseccionar esa luz con suficiente resolución para identificar oxígeno, vapor de agua, metano y dióxido de carbono, exactamente la combinación de gases que podría indicar actividad biológica. Si hay un mundo con vida a unas pocas docenas de años luz de la Tierra, HICLEF es uno de los instrumentos que tiene más probabilidades de encontrar la primera evidencia. GMAX, el espectrógrafo astronómico y cosmológico multiobjeto GMT, es un nombre complicado que toma un enfoque completamente diferente. En vez de observar una sola estrella con gran precisión, distribuye su atención entre cientos de objetivos a la vez, capturando espectros de galaxias en un campo de visión de varios minutos de arco.
Esto lo hace ideal para trabajos de sondeo, mapeando la estructura a gran escala del universo y midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes. Para rastrear cómo la materia se agrupa a lo largo del tiempo cósmico y explorar la naturaleza de la energía oscura, estudiando cómo la expansión del universo ha cambiado a lo largo de miles de millones de años. G-Clef es un rifle de francotirador, G-Max un lente gran angular para infrarrojo y el GMT desplegará GMT-IFS y GMT-NIRS. GMT-IFS es un espectrógrafo de campo integral con óptica adaptativa, diseñado para imágenes y espectroscopía con límite de difracción en bandas de infrarrojo cercano. Campo integral significa que captura el espectro en cada punto a lo largo de una porción bidimensional del cielo, simultáneamente permitiendo a los astrónomos crear mapas detallados de velocidad y composición química en una sola observación. Es ideal para estudiar entornos caóticos cerca de agujeros negros supermasivos, resolver estrellas en núcleos densos de galaxias cercanas y analizar discos protoplanetarios donde nacen nuevos sistemas solares. GMT-NIRS continúa avanzando en el infrarrojo, cubriendo de 1 a 5 micrones con alta resolución espectral. Optimizado para enanas marrones, estrellas enanas rojas y atmósferas de exoplanetas gigantes fríos. Y luego está Manifest, que en realidad no es un instrumento como tal, sino más bien una tecnología habilitadora que hace que los otros instrumentos sean un poco más poderosos. Imagina cientos de pequeños posicionadores robóticos en el campo de visión de 20 minutos de arco del telescopio, cada uno apuntando con precisión un cable de fibra óptica a un objetivo específico, como un ejército de popotes captando fotones de distintas estrellas o galaxias y llevándolos a los espectrógrafos abajo. Y todo eso es increíblemente interesante. Pero lo que hace es permitir que el GMT observe una enorme cantidad de objetivos en paralelo, aumentando drásticamente la eficiencia del telescopio para la ciencia de sondeos. Muchas palabras ahí. ¿Qué significa todo esto? En la práctica, considera un escenario que podría desarrollarse durante los primeros años de funcionamiento del GMT. El telescopio espacial TESS halló un planeta rocoso en la zona habitable de una estrella similar al Sol, y James Webb detectó signos de atmósfera en una observación de tránsito. GMT apunta el G-Clef hacia esa estrella durante decenas de noches, acumulando suficiente señal para analizar en detalle el espectro de la atmósfera. Los datos muestran líneas de absorción de vapor de agua, lo cual es esperado, así como dióxido de carbono, oxígeno y metano juntos, en concentraciones difíciles de explicar solo por procesos geológicos. Ese resultado no prueba que haya vida, pero sugiere que podría ser posible. O imagina a G-Max inspeccionando miles de galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y midiendo la velocidad de estrellas para mapear la materia oscura en sus halos. Estas pequeñas galaxias son algunos de los objetos más dominados por materia oscura en el universo, y la forma precisa de sus perfiles de materia oscura podría ayudar a distinguir entre teorías rivales sobre qué es realmente la materia oscura. El GMT-IFS observa el giro de las estrellas en torno a Sagitario A, el agujero negro central de la galaxia, para probar la relatividad general de Einstein en el entorno gravitacional más extremo. Estos estudios aún están fuera de nuestro alcance. Los instrumentos del GMT son más poderosos que el JWST y están diseñados para ponerlos a nuestro alcance. Respondré la pregunta del título. Ya sé que llevamos 33 minutos. O como sea que termine esto, editores, deberíamos responder la pregunta: ¿en qué sentido es el telescopio gigante Magallanes más poderoso que el James Webb? El JWST tiene un espejo primario de 6.5 metros. El espejo principal del GMT mide 25.4 metros, dándole 4 veces el diámetro y 10 veces el área de recolección de luz. En el infrarrojo cercano, el GMT tendrá una resolución limitada por difracción de 0.01 segundos de arco frente a los 0.04 del JWST. El GMT puede observar detalles más finos y captar más fotones de objetos tenues en las bandas donde ambos telescopios operan. Pero los números en bruto no capturan realmente todo el panorama. El GMT tiene ventajas específicas que lo hacen más adecuado para ciertos tipos de investigaciones científicas. Su óptica adaptativa y coronógrafos especializados separarán la luz de exoplanetas del resplandor de sus estrellas, de manera más efectiva de lo que el JWST puede lograr. Sus espectrógrafos ultraestables, como el G-Clef, pueden medir desplazamientos Doppler con una precisión que los telescopios espaciales simplemente no están diseñados para alcanzar. Y, quizás lo más importante, los telescopios terrestres pueden ser actualizados, mantenidos y equipados con nuevos instrumentos. Para sus décadas de operación, el JWST se lanzó con su conjunto de instrumentos fijo, y eso es lo que siempre va a tener.
El GMT evolucionará con la tecnología y podría liderar por 50 años o más. Sin embargo, el JWST sí realiza cosas que el GMT no puede. Webb observa hasta 28 micrones en el infrarrojo medio, superando a cualquier telescopio terrestre, ya que la atmósfera terrestre absorbe esa luz antes de llegar al suelo. El espacio carece de clima y turbulencia atmosférica, así que el maldito día no interrumpe tus observaciones. Para ciertos casos científicos, especialmente aquellos que involucran objetos muy fríos o muy distantes que emiten principalmente en el infrarrojo térmico, el JWST sigue siendo absolutamente insuperable. El verdadero poder surge cuando ambos trabajan juntos. El JWST explora campos amplios, identifica candidatos y detecta indicios de atmósferas o características espectrales inusuales. Luego, el GMT se acerca con su resolución superior y precisión espectroscópica para hacer un seguimiento detallado. Los telescopios no son condensadores, solo lo dijimos en el título para que dieras clic. Son socios en una empresa científica que ninguno podría lograr por sí solo, lo cual está muy padre. Dinero, política y la carrera por terminar. Construir un telescopio de $2.500 millones requiere más que ingeniería brillante. Requiere dinero, obviamente voluntad política y una coalición de socios dispuestos a comprometer recursos durante décadas. Y en ese aspecto, la historia del GMT en realidad se vuelve un poco complicada. La corporación GMTO, un consorcio sin fines de lucro formado por 16 instituciones, administra el telescopio. De 7 países: Estados Unidos, Chile, Australia, Brasil, Israel, Corea del Sur y Taiwán. Entre los miembros internacionales se encuentran la Universidad Nacional de Australia, el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea y el Instituto de Astronomía y Astrofísica Academia Cínica de Taiwán. Cada socio aporta fondos y recibe tiempo de observación cuando el telescopio opere. El consorcio ha invertido cerca de $1.000 millones, siendo la mayor inversión privada en una instalación astronómica terrestre de la historia. El costo estimado es $2.500 millones. Aún falta avanzar. Y ahí es donde las cosas se ponen políticamente interesantes, ¿sabes? El proyecto ha avanzado cerca del 40%, la preparación del sitio y las bases en las campanas están en gran parte terminadas, con un telescopio masivo ya instalado aquí. La montura se construye en Ingersoll Machine Tools en Rockford, Illinois, con piezas de 36 estados de Estados Unidos, antes de enviarlas a Chile para su ensamblaje. El primer funcionamiento, con al menos 4 de 7 espejos, será a principios de la década de 2030. Las operaciones científicas iniciarán cuando los 7 segmentos y todos los instrumentos estén listos. En junio de 2025, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos llevó al GMT a la fase de diseño final, paso clave para posible financiación federal. La NSF usualmente financiaría esta fase, pero el consorcio GMTO optó por cubrir los costos de forma privada para mantener el calendario y mostrar compromiso. La esperanza es que esto coloque al GMT en una posición favorable cuando la NSF finalmente tome decisiones sobre inversiones en instalaciones importantes en los próximos años. La cosa es esta. Estados Unidos tiene 2 proyectos de telescopios gigantes que compiten, el GMT en Chile y el telescopio de 30 metros en Mauna Kea, Hawái. La encuesta decadal de 2020 recomendó apoyar ambos telescopios como parte de un programa unificado en Estados Unidos, pero los presupuestos federales, aunque enormes, son limitados y algunos temen que el Congreso solo financie uno. Si eso ocurre, el GMT y el TMT competirían por sobrevivir, aunque sus funciones científicas sean complementarias. La encuesta decadal señaló los errores directamente. Sin acceso a instalaciones ELT, los astrónomos estadounidenses quedarán rezagados. El telescopio extremadamente grande de Europa, de 39 metros y en construcción en Cerro Armazones, Chile, pronto logrará su primera luz, aumentando la presión, alrededor de finales de 2030, potencialmente años antes de que el GMT alcance su operación completa. Esa línea de tiempo significa que los astrónomos europeos podrían tener acceso a capacidades de clase ELT, mientras que los investigadores estadounidenses aún estarían esperando. Un escenario que ha generado verdadera ansiedad en los círculos astronómicos de Estados Unidos. Chile se beneficia independientemente de las políticas internacionales de financiamiento. Por acuerdos con el consorcio GMTO, los astrónomos chilenos obtienen cerca del 10% del tiempo de observación del GMT, reflejando la importante contribución del país anfitrión en infraestructura, regulación y acceso a excelentes cielos. A principios de la década de 2030, si todo sale bien, se abrirán las puertas de un recinto de 65 metros en la cima de una montaña en el desierto de Atacama, Chile.
7 espejos, cada uno fundido en un horno giratorio bajo un estadio de fútbol americano en Arizona y pulido hasta alcanzar una suavidad medida en 1000 millonésimas de metro, se inclinarán hacia el cielo nocturno. Quizás sea el primer instrumento en detectar vida en otro mundo, revelar la física del universo temprano o descubrir algo inimaginable. Gracias por ver el video.